Entonces, estábamos precisamente revisando de por qué podemos determinar también un gamma saturado. Entonces, un gamma saturado pues simplemente será un suelo cuando esté en las condiciones específicas de que el suelo se encuentra por debajo de algún nivel freático. Entonces, ojo, vamos a empezar a hablar eso. Peso unitario saturado o peso específico saturado. Es el valor del peso específico de la muestra cuando el grado de saturación es del 100%. Es decir, que va a haber agua por encima de lo que son los estratos de suelo. ¿Sí? Atención especial debe darse al cálculo del peso específico de suelos situados bajo el nivel freático. En tal caso, el empuje hidrostático ejerce una influencia en los pesos y gravedades específicas relativas. Entonces, para el caso, esa vaina de nivel freático, ¿ustedes habían escuchado ya ese término o entienden algo respecto de lo que significa esa palabrita de nivel freático? ¿Alguien ya la había tratado, la había escuchado o la entiende? ¿Los escucho? ¿Se durmieron? ¿Se desmayaron? No, profe, yo no, señor. No la he tratado ni nada. Ok, vamos a hacer una cuestión como para empezar a entender eso. Volvamos, les voy a nombrar lo que decía específicamente respecto del peso unitario saturado. Atención especial debe darse al cálculo de peso específico de suelos situados bajo el nivel freático. Suelos debajo de un nivel freático. En tal caso, el empuje hidrostático ejerce influencia en los pesos y gravedades específicas relativas. Ajá. Entonces, quiere decir de que de entrada nos toca, y seguro que cuando estemos trabajando con el tema de esfuerzos efectivos, vamos a tratar muchísimo tema que tenga que ver con que tenemos estratos de suelo por debajo de algún nivel freático, es decir, debajo de agua. Un nivel freático, como para que primero entiendan, háganme un favor y a esto que les voy a preguntar, cada uno me responde según sea el caso. Si lo han hecho, me responden diciendo yo, ¿sí? Entonces, supongamos o idéense de que todos en algún momento de pronto han ido o conocido alguna piscina, una piscina con agua, o alguno de ustedes que alguna vez haya ido o haya conocido algún río, o el mar, o el océano. Entonces, ¿alguno de ustedes conoce algo de eso? El río, el mar, el océano, una piscina, según sea el caso. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. La gran mayoría. Sobre eso, precisamente, vamos a entenderlo respecto de una piscina. Entonces, en una piscina, ¿qué pasa? Es un espacio que está lleno de agua, contiene agua. Vamos a entender eso que habla ahí de lo que es presión hidrostática y lo que es un nivel freático. Normalmente en los textos la gente empieza a entender y cree que nivel freático quiere decir específicamente que el agua se encuentra subterránea, y eso es falso. Un nivel freático en general, en el caso de una piscina, como todos supuestamente sí conocen una piscina, o incluso un río, un nivel freático es exactamente esa altura de la lámina de agua, ¿sí?, donde la presión atmosférica es igual a 0. Es decir, está en contacto con el aire. ¿Cómo así? Ah, bueno, entonces en una piscina, supongamos de que alguna vez han entrado a la piscina o al río y el agua pues les llega del torso para abajo. Entonces, todo lo que usted tiene por encima de esa lámina de agua,
pues usted está en contacto con la presión atmosférica, que es 0. Entonces usted se siente bien, se siente relajado, no siente nada. Supongamos que en algún momento les dio por sumergirse dentro de esa agua, tanto en la piscina como en el río. Bueno, seguramente empezaron a sentir que los está comprimiendo algo. Eso precisamente es una presión hidrostática. Entonces, para estar definiendo de una vez, lo que es un nivel freático es una altura, ¿sí?, referenciada a algo, algún nivel, en donde la lámina de agua, ¿sí?, de toda esa capa, volumen o lo que sea de agua, se encuentra con la presión atmosférica. Es decir, la presión atmosférica en un nivel freático es igual a 0, ¿sí? Se encuentra en el aire. Y la presión hidrostática quiere decir de que yo, a medida que me meto dentro del agua, voy a sentir más presión, me va a comprimir más. Por eso es que existen las cuestiones de los buzos, existen lo que son los submarinos, ¿sí? Son transportes. ¿Usted no tiene número de Chopin por casualidad? No. Listo, vale. Son transportes que resisten muchísimas presiones, es decir, que pueden llegar a bastante profundidad dentro del agua, ¿sí?, hasta un punto tal que aguante la presión y que no los destruya. Eso es algo que se puede presentar perfectamente ahí. Entonces, una presión hidrostática es eso, que a medida que yo me profundizo en el agua, voy a sentir más presión. Ya lo vamos a ver ahorita en un grafiquito. Ya voy a guardar la sesión anterior. Un momento. Listo. Entonces, para entender eso de la parte sumergida, de lo que esté saturado, siempre tiene que ver directamente con que está por debajo de un nivel freático, es decir, está metido donde hay agua. Entonces, ¿qué es un nivel freático? Es cuando la altura de la lámina de agua se encuentra con la presión atmosférica, que es igual a 0. La altura siempre estará referenciada respecto de alguna cota. Ojo, ese término cota es cualquier altura respecto de algo, respecto de un nivel. Esos términos normalmente ustedes los tienen que haber trabajado fijo en topografía, pero realmente desde expresión gráfica o cada vez que tengan que mirar planos y demás, ustedes van a tener que estar hablando de cotas. Eso no es solamente ahí, eso en todo lo que tiene que ver con la línea de vías, en todo lo que tiene que ver con la línea de aguas, en todo lo que tenga que ver con la línea de estructuras y en todo lo que tenga que ver con la línea de construcciones. En los planos uno siempre tiene que referenciar a qué cota está, es decir, a qué altura se encuentra cierto nivel, cierta cosa. Eso es lo de las cotas. Entonces vamos a entender eso que habla ahí de que en tal caso el empuje hidrostático ejerce influencia en los pesos y gravedades específicas relativas. Entonces, supongamos simplemente un río, es decir, un río cuando ustedes lo ven, ¿sí?, ese nivel de agua donde está el río, ese será el nivel freático de ese río. ¿Respecto de qué? Respecto de, bueno, ¿cuánto hay hasta el fondo? Dentro de los estratos de suelo, eventualmente también se puede presentar nivel freático. ¿Por qué? Porque existen también una cuestión que se denominan aguas subterráneas. Y por alguna razón, el agua puede venir desde la superficie, según las condiciones del suelo que permite que el paso del agua,
el agua puede llegar a ubicarse hasta una zona donde de pronto las mismas condiciones del suelo han cambiado y ya no permiten de que siga bajando. Entonces empieza como a llenarse. Hagan de cuenta un recipiente que se empieza a llenar un poquito. Bueno, se llena hasta cierta medida. De pronto alguno de ustedes cuando realizaron el alpique les resultó de que después de estar al metro o metro y medio de estar excavando, empezó a brotar agua. Esa agua hasta el nivel que sube y que ya no va a dejar de subir, eso no es de que todo el tiempo esté subiendo y se convierte en otra, en un pozo que no tiene fin. No, el agua siempre va a buscar nivelarse. Ese nivel al que llega es precisamente el nivel freático, porque es donde está en contacto con la presión atmosférica, es decir, la presión igual a cero. Supongamos esto, un río. Supongamos que toda esta capa acá es de un río. Entonces, supongamos que todo esto es un río, el agua es un río. Pero el río no está en el aire. El río, precisamente, hay algo desde donde se puede referenciar la altura del nivel freático y es el fondo del mismo. ¿Y el fondo qué será? El fondo no es más agua. El fondo en algún momento tendrá que ser suelo, tendrá que ser terreno. Entonces, debajo de él eventualmente pueden presentarse varios estratos de suelo, los que sean. ¿Qué ocurre ahí? Que justo cuando inicia desde el nivel freático y empiezo a bajar, es decir, a meterme dentro del agua, ¿sí? Empieza uno a sentir mayor presión. Es decir, que a medida que yo voy avanzando hacia abajo, empieza a sentirse mayor presión. Eso es lo que está indicando esas flechitas. Entonces, yo me profundizo, obtengo una presión. Profundizo más, obtengo una presión. Profundizo más aún, obtengo otra presión. Como todo está referenciado desde el punto donde la presión es cero, que es en el nivel freático, donde está en contacto con la atmósfera del agua, la lámina de agua, esto relativamente va a estarse incrementando. A medida que yo bajo, aumento. Eso es el concepto que ustedes deben entender de por qué sí existen lo que son las cargas triangulares. Una carga triangular no es más que eso, que yo avanzo un poquito y voy aumentando de carga. Vamos a ponerlo por ahí para que lo entiendan un poco mejor. Entonces, ¿qué es una carga triangular? Realmente es simplemente que a medida que yo me desplazo, se aumenta la carga. Me desplazo aquí, sube, aumenta la carga.
Me desplazo ahora hasta aquí. Desde el mismo punto de referencia, aumenta la carga. Me desplazo ahora hasta aquí, aumenta la carga. Y así sucesivamente. Entonces, todo esto que parte desde cero y voy aumentando a medida que me voy desplazando, realmente lo que me genera es lo que ustedes conocen como una carga triangular. Entonces, las cargas triangulares en verdad sí existen y sobre todo son las que utilizamos para determinar lo que son los esfuerzos y todo lo que tenga que ver con presiones hidrostáticas, ¿sí? Especialmente eso. Entonces, yo a medida que voy bajando, voy aumentando. Bajo otro poco, aumento otro poco. Bajo otro poco, aumento otro poco. Como todo es referente al nivel freático, es decir, donde la presión atmosférica es igual a cero y choca o toca con la lámina de agua, por eso es que inicia en un punto. Inicia aquí. Esto lo vamos a utilizar tanto cuando tenga agua o simplemente cuando tenga un suelo. ¿Por qué cuando tenga un suelo? Supongamos que no tiene ningún río encima ni nada de agua encima. Normalmente nosotros, a medida que vamos profundizando, nos vamos a dar cuenta que existen muchos estratos de suelo. Entonces, hagan de cuenta que ahí donde están, se les monta encima cualquiera de sus familiares. Llega otro y se les monta también encima. Otro y se les monta encima. Quiere decir que el que esté más abajo va a estar más comprimido por la presión que se ejerce de los que están arriba. Entonces, eso mismo le ocurre acá a los suelos, exactamente igual. Entonces, yo a medida que me profundizo, voy a tener más presión, ¿sí? Por todo lo que tenga encima. Por eso es que lo normal en una cimentación de una estructura es que nosotros profundizamos mucho o poco, depende del suelo y depende de la estructura que le vamos a montar encima. Pero normalmente nosotros vamos a bajar hasta encontrar un suelo bastante compacto que logre sostener esa carga. ¿Qué pasa con eso? Pues ¿por qué va a estar más denso abajo? ¿O por qué va a resistir más carga abajo? Porque abajo voy a tener todos los estratos otros encima y me va a comprimir. Si me comprime, quiere decir de que los vacíos se limitan, es decir, se minimizan, se reducen. Si se reducen, voy a tener mayor capacidad portante, es decir, aguanto más. Esa es la cuestión respecto del tipo de presiones que se presentan en los suelos y para el caso, cuando se presenta lo del agua, está también lo del nivel freático. Entonces, a partir de un nivel freático, ya sea en una piscina, en un río o en una situación de estas donde tenemos agua y después tenemos estratos de suelo, siempre a medida que profundizamos va aumentando esa presión. Profundizamos, aumenta, profundizamos, aumenta. ¿Qué es esto? Efectivamente. ¿Se entiende eso? Entonces, para el caso, ¿qué sería un nivel freático? Bueno, la altura que nosotros vamos a tener desde donde tengamos referenciado hasta precisamente ese punto. Este dibujito que hay aquí, ese triangulito invertido, ojo, viene con esta rayita. Eso es el símbolo para poder decir que eso es una cota. Una cota no es más que una referencia de un nivel, de una altura. ¿Referenciado a qué? Esto podría ser nivel freático de 350 metros por encima del nivel del mar, supongamos, donde la referencia del fondo va a ser el nivel del mar y de ahí hacia arriba pues se va a contar 350 metros. Cosas así. Este simbolito ustedes lo van a utilizar absolutamente en toda la carrera y en toda la profesión cuando ya estén ejerciendo. Lo que tiene que ver con cotas aparece en todos los planos de cuanta vaina, ¿sí? De todas las líneas de profundización, incluso de la línea de construcciones, donde obligatoriamente usted tiene que saber qué niveles o qué cotas está trabajando para obtener un piso terminado,
para saber la altura de placas, para saber la altura de las columnas, a qué altura están las ventanas, todo eso son niveles. En este caso en particular, nivel freático, porque estamos hablando de que el agua, la altura de la lámina de agua choca con la presión atmosférica igual a 0, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros tengamos, si les llega a salir algún planito o alguna cuestión con esto, ya saben que es simplemente una altura con alguna referencia a algo, ¿sí? Debe haber algo que nos diga qué tanto hay de altura hasta ahí. ¿Y hasta dónde? Ah, bueno, este es un triangulito invertido, donde esta parte, aquí lo que estoy mostrando, ahí específicamente, quiere decir de que en esa parte del vértice del triángulo, hacia abajo, el que apunta hacia abajo, ahí es donde se está presentando el nivel freático. Ahí en ese punto es donde la presión atmosférica es igual a 0 y choca con la lámina de agua, ¿sí? Si nosotros tuviésemos algo de esto por aquí, quiere decir de que ese estrato tendría un nivel tal, es decir, alguna altura referente a algún marco de referencia que tengamos. Esto que tiene que ver con el nivel freático y por qué se presentan las cargas triangulares en presiones hidrostáticas o presiones en los suelos, se entiende de dónde es que sale esto, se entiende qué es un nivel freático. Ahora sí, los escucho. Sí, ingeniero. O quien no Sí. entiende perfectamente para volverle a explicar. Listo, supongamos que sí, sí, claro, ahí está. De todos modos es eso, simplemente profundizo y se va generando más carga, profundizo y más carga, profundizo y más presión, eso es. Ok, pues si nosotros empezamos fue hablando de lo que está saturado. ¿Cuándo está saturado un suelo? Ah, pues volvamos a los dibujos originales. Un suelo saturado es esto, es decir, que tengo suelo, ¿sí? Una parte sólida definitivamente, tengo terreno debajo del agua, debajo del agua. Entonces, desde aquí hasta allá va a existir una presión hidrostática, ¿sí? Una presión hidrostática. Precisamente se ejerce porque a medida que voy profundizando, se va ampliando. Por eso es que me da la forma geométrica triangular, ¿sí? El triángulo. Si eso es así, quiere decir de que yo voy a estar hablando en estos términos de peso unitario saturado o peso específico saturado de un suelo que está por debajo de un nivel freático, ¿sí? Obligatoriamente tiene que haber un nivel freático por encima para poder hablar de que un suelo está saturado. Pero también podemos hablar de algo que se denomina peso unitario sumergido o peso específico sumergido. Y se expresa como con el simbolito que hemos trabajado de gamma, ¿sí? Lo que es peso unitario, peso específico, simplemente con una comita. Este no tiene ningún subíndice que diga sumergido ni nada por el estilo. Solamente es eso, el gamma y una comita. Esto, en su momento, ¿a qué será igual? Pues un gamma general es peso sobre volumen. Y si vamos a hablar de lo que es el gamma sumergido, pues será el peso de la muestra sumergida, es decir, el peso sumergido del suelo sobre el volumen total del suelo sumergido. ¿Cuál? Este específicamente, esto. Es decir,
qué tanto suelo, cuál será el peso de este suelo al estar acá sumergido, ¿sí? Si está sumergido quiere decir de que prácticamente está nadando ahí. Entonces, cuando está dentro del agua, él también tiene una presión adicional que precisamente la desarrolla lo que es el agua. Es lo que se conoce como presión hidrostática. En esa formulita, ¿sí? Todas las fórmulas de gamma, es decir, de peso unitario o peso específico, siempre hacen referencia a peso total sobre volumen total. Si decimos que es sumergido, le ponemos una comita, pues será el peso total sumergido sobre el volumen total sumergido, ¿sí? Pero esta fórmula también se puede representar así. Se puede representar con que es exactamente igual al gamma saturado menos el gamma del agua. Y ojo, por aquí tengo. Para la próxima clase, por favor, repasen, investiguen, aprendan y pues en general todos deberían sabérselo, cómo es la expresión matemática que define lo que se conoce como el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es algo que está inmerso en esta fórmula. Es decir, nosotros el principio de Arquímedes lo hemos utilizado para poder llegar a esta fórmula. Entonces, para la próxima clase, por favor, que todos sepan cómo es el desarrollo matemático del principio de Arquímedes. A su vez, el gamma del agua. Pues el gamma del agua, desde el punto de vista general, así como sacamos gamma de los sólidos, que era peso de sólidos sobre volumen de sólidos, si estamos hablando específicamente de gamma del agua, ¿a quién estaremos haciendo referencia de sus factores? Pues el gamma del agua será el peso del agua sobre el volumen del agua. ¿Cómo así? Pues miremos. Cuando está parcialmente saturado será el peso de esto, el peso del agua, sobre el volumen que está ocupando esa agua, ¿sí? En el caso en que está totalmente saturado, pues será el peso de esta agua sobre el volumen de esa agua. Eso es lo que me indica específicamente el gamma del agua. En general, de pronto de ustedes, de su conocimiento básico de física o de mecánica de fluidos, ¿cuánto es el valor normal de un gamma del agua? ¿O con qué valor numérico ustedes han trabajado esa expresión cuando están desarrollando ejercicios que tengan que ver con el agua específicamente? Los escucho. 9.810 newtons en sobre el metro cúbico. internacional y 62.3 en el inglés. Correcto. Ojo, porque voy a aclararles una cosa. Una vez más, mecánica de suelos es un bicho raro. Es decir, aquí hacemos un poco de cosas que no nos importa lo que hacen en el resto de vainas. Para el caso en mi asignatura, absolutamente en todos los ejercicios que vamos a desarrollar de aquí en adelante,
todo lo que tenga que ver con la aceleración de la gravedad, no vamos a ponerle 9.81, no sé qué, y todo ese furgo de números, sino que le vamos a poner 10, ¿sí? La aceleración de la gravedad en mecánica de suelos la vamos a trabajar con 10. Entonces sería 10.000. ¿Seguro? No, sería igual. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración de la gravedad? ¿Me las recuerdan, por favor? Metros sobre segundo cuadrado. Entonces, en mecánica de suelos, conmigo, en todos los ejercicios que van a desarrollar conmigo, única y exclusivamente conmigo. El resto de docentes suyos verán cómo me matan la cabeza. ¿Yo por qué lo hago así? Primero, porque es mucho más fácil, genera mucho menos error el desarrollar todo multiplicado por 10 cuando es la aceleración de la gravedad. Es decir, no van a incurrir en mucho error desde el punto de vista de meter datos mal a la calculadora. Eso es una de las cosas. Y en general es eso, para que no pierdan tanto tiempo metiendo decimales. Hay que ser prácticos. Y para el caso realmente de estudio, no tienen ninguna pérdida, digamos, de trabajar de 10 respecto de 9.81 algo, ¿sí? Entonces siempre en mi materia lo vamos a trabajar la gravedad, la aceleración de la gravedad como 10 metros por segundo cuadrado. Si eso es así, entonces eso que me estaban nombrando ahorita del gamma del agua numérico, ¿a cuánto sería? Ah, ojo, recordemos acá que las unidades normalmente con las que nosotros trabajamos, los gamas, son kilonewton sobre metro cuadrado o kilonewton por metro cuadrado, como lo quieran decir, ¿sí? Es decir, que el kilonewton está en el numerador y el metro cúbico está en el denominador. La unidad de fuerza está en el numerador, que es peso, y la unidad de volumen, que es metro cúbico, está en el denominador, tal cual. Entonces, en materia del gamma del agua, sabiendo que la aceleración de la gravedad la vamos a trabajar con 10 metros sobre segundo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 10.000. No, No, 10 10. kilonewton sobre metro cúbico. ¿Cuánto? La de 10 kilonewton sobre metro cúbico. 10 kilonewton sobre metro cúbico. Ojo, pues aprovechen y repasen la conversión de unidades. Sí, porque la estamos Porque convirtiendo en efectivamente, kilonewton. al decir que son kilo, pues ya está incluido el 10, el 1000 ese que estaba hablando la compañera. Entonces, Sí, es que realmente nos va a dar es 10 kilonewton sobre metro cúbico.
Si estuviésemos hablando en materia de densidad, ¿cuál es la densidad de esta vaina? Del gamma del agua, de la densidad del agua. 1. Densidad.